y agregado de prensa de la Embajada de México en Cuba, desarrolló labores de espionaje para la CIA y fue descubierto por la inteligencia cubana. Carrillo Colón fue enviado a La Habana por el secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, y coordinaba su labor de espionaje con el secretario particular de Díaz Ordaz, Joaquín Cisneros. En un mensaje interceptado el 3 de octubre de 1968, Carrillo alude a los sucesos de Tlatelolco y comunica que el presidente ordenó la captura de los líderes, pero los ejecutantes se excedieron. Informa asimismo que Díaz Ordaz tenía la certeza de una intervención estadounidense sobre texto de la incapacidad del gobierno mexicano para combatir el comunismo. El mensaje sugiere que Díaz Ordaz debería desenmascararse y decretar la suspensión de las garantías individuales, fusilar sin previo juicio a los líderes estudiantiles y permitir cateos y detenciones sin orden judicial. Sección de Sociales del diario Excelsior, 24 de diciembre de 1962. Una fotografía da cuenta del enlace de Janet Graham y Winston McKinley Scott. Los novios brindan con el presidente de México, Adolfo López Mateos, testigo del enlace, junto con su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. Winston Scott fue director de la estación de la Agencia Central de Inteligencia en México, la CIA, entre 1956 y 1969. López Mateos era agente al servicio de esa central. En 1960, el presidente de México financió la invasión de Bahía de Cochinos, Cuba, y cumplía los caprichos de esa agencia. Winston Scott reclutó en los niveles más altos del gobierno mexicano a un total de 12 agentes. El nombre codificado para su red de espías fue Litempo. Gustavo Díaz Ordaz era Litempo II. Uno de sus sobrinos, de nombre Emilio Bolaños, era Litempo I. Fernando Gutiérrez Barrios era Litempo IV y Luis Echeverría, Litempo VIII. Ni a Díaz Ordaz ni a Echeverría se puede llamarles informantes. Hubo intercambio de información, pero un informante es un término que normalmente implica a alguna persona a quien paga un salario para sus informaciones. Y eso no fue el caso ni con Díaz Ordaz ni con Echeverría. Y Winston Scott tenía que obrar con mucho tino con Echeverría. Su relación con Díaz Ordaz, que databa de los años 50, cuando era secretario de Gobernación, era mucho más de mayor confianza y íntimo, y eran como compas. Díaz Ordaz consiguió entradas a la inauguración de la Olimpiada con los mejores entradas posibles que le dio Díaz Ordaz, y estaba sentado bastante cerca de Díaz Ordaz mismo. Y así que Scott y Díaz Ordaz tenían una relación muy íntima. Y si no me acuerdo mal, yo creo que esto consta en el libro, que
algún tiempo la CIA, apellido de Scott, compró un carro, pudo haber sido un Ford Mustang o algún tipo de carro deportivo, para una mujer, una querida de Díaz Ordaz. En el trabajo de Philip Agee, lo que surge en relación con la situación mexicana, en el libro que se llama Adentro de la compañía, Inside the Company, es la enorme penetración de la CIA en el aparato de toma de decisiones, en el Ejecutivo, a todos los niveles, desde los niveles más altos de la toma de decisiones a niveles medios y niveles bajos. Es una de las cosas impresionantes. La principal fuente ha sido la propia Estados Unidos, quien ha puesto estos materiales a la luz pública. Así que esto no es un invento. Según este libro, Winston Scott era el segundo hombre más poderoso en México después de Díaz Ordaz y mantuvo estrecha relación con el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, en quien veía al sucesor de Díaz Ordaz en 1970. El jefe de la estación de la CIA en México visita, se toma el café con un alto militar mexicano por casualidad. A ver, tendríamos que hablar también de la Escuela de las Américas. Las escuelas de las Américas, que ahí a quién se ha entrenado. Se ha entrenado a la oficialidad de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, unos que han tenido más presencia que otros. Las tropas especiales, las tropas contrainsurgentes, ¿dónde han recibido entrenamiento? Y después el jefe de la CIA tiene contacto con un general del ejército mexicano y es solamente una relación cordial, por supuesto. No hay relaciones cordiales, no hay casualidad. Eso tiene que quedar muy claro. La misma fuente establece que Win Scott era amigo cercano del general Luis Gutiérrez Oropesa y de Miguel Nazar Haro, entonces agente de la Dirección Federal de Seguridad, a quien debía favores personales. Nazar fue insistentemente señalado como agente de la CIA en las décadas de los 70s y 80s. De los 12 agentes que formaban la red Litempo, tan solo son conocidos 4. Sin embargo, existen indicios de que podrían haber sido integrantes de esa red Joaquín Cisneros, secretario particular de Díaz Ordaz, Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores, el general Luis Gutiérrez Oropesa y Miguel Nazar Haro. Existen indicios de que la CIA no fue ajena a las actividades de militares que llevaron a cabo acciones encubiertas durante los sucesos de 1968. Es muy difícil probarlo documentalmente. Hay pequeños por ahí datos que va uno recogiendo, pero tampoco es tan descabellado. Y no tanto por lo que se dice en los archivos mexicanos como por lo que está en los archivos nacionales en Washington. Cuando empieza a haber mucha información sobre alguna persona es porque tienen interés en ella, ya sea en un sentido de querer acercársele o bien porque representa una amenaza a sus intereses. Yo no tengo mayor reserva mental en decir que efectivamente existe un alto orden de probabilidad de un involucramiento de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en el proceso que lleva a estas confrontaciones y a estas masacres inadmisibles que se realizaron acá. Era parte del esquema del uso de la estrategia de la tensión para lanzar el espectro político hacia la derecha. Aquí, otro evento social. Un grupo de buenos amigos se divierten en un centro nocturno de la Ciudad de México.
en 1963. Los alegres juerguistas son todos agentes de la CIA. Algunos de ellos destacados y peligrosos miembros de esa agencia, como David Sánchez Morales, presunto implicado en el asesinato de John F. Kennedy y del Che Guevara. Porter Goss, un veterano en operaciones secretas, cuyo historial es mantenido en reserva. Barry Seal, piloto, traficante de armas y drogas e informante. Guillermo Novo Sampol, cubano, especializado en terrorismo, asesor de la DINA en Chile y de la Operación Cóndor. Fue cómplice del asesinato del político chileno Orlando Letelier. Ignacio Novo Sampol, cubano, especializado en operaciones terroristas, otro cómplice del asesinato de Letelier. Tosh Plumlee, piloto, se le atribuye cercanía con quienes participaron en el asesinato de Kennedy. Virgilio Rodríguez, cubano, terrorista, intervino en la invasión de Bahía de Cochinos y en el caso Watergate. La estación de la CIA en México reunía permanentemente a destacados operadores de esa agencia. Considerado brazo derecho del señor Scott, el agente de la CIA, David Phillips, alternaba entre 1965 y 1970 actividades en México y en la República Dominicana y gozaba de libertad para vagar por todo el hemisferio americano. David Phillips, también conocido por el seudónimo de Maurice Bishop, intervino en el golpe de Estado de Guatemala en 1954, en operaciones contra la Revolución Cubana, en el asesinato del presidente Kennedy y en la caída del gobierno de Chile en 1973. Los actos terroristas registrados durante el movimiento estudiantil de México remiten a dos prácticas desarrolladas por la CIA, la propaganda y la guerra psicológica, dos materias en las que Phillips era experto. Aquí, Mr. Phillips con el presidente López Mateos en diciembre de 1962. Es muy probable que las actividades de la CIA en el año 68 involucraran a funcionarios del más alto nivel de esa agencia. Algunas fuentes afirman que los días 27 y 28 de septiembre de 1968, Winston Scott recibió en México la visita del máximo jefe de la CIA, Richard Helms, precisamente 4 días antes de la masacre de Tlatelolco. El 5 de octubre de 1968, la CIA
elaboraba un memorándum en el que se lee: no hay evidencias consistentes de que la embajada cubana o la soviética hayan creado los disturbios actuales, a pesar de las reiteradas afirmaciones del gobierno mexicano en ese sentido. El informe señala que, a pesar de la participación de muchos grupos comunistas en los desórdenes, no hay evidencia de que ellos, los comunistas, hayan creado la presente crisis. Tras la masacre de Tlatelolco, la CIA aceptaba que la intervención externa en los sucesos de 1968 se reducía al apoyo moral para el movimiento estudiantil y dejaba claro que la conjura comunista había sido tan solo un recurso propagandístico, un recurso más de un complejo montaje político-militar. El recordatorio de los operativos, del modus operandi del aparato de inteligencia en México, ahora es más importante que en cualquier otro. Siempre ha sido importante, pero ahora es más importante que antes, dada el enorme énfasis y sistematización de la intervención de los Estados Unidos en dos esferas cruciales: la esfera económica, con el petróleo y el gas en la mira, además de los recursos, y en la esfera de la seguridad del país. ...10 de marzo de 1969... Un documento del gobierno mexicano informa sobre 2 vuelos de un avión C-118 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a cargo del teniente coronel Donald W. Ryder. El avión transportaba explosivos y tenía una misión secreta. Esos explosivos serán detonados semanas más tarde en la Ciudad de México. El 17 de septiembre de 1969, casi un año después de la masacre de Tlatelolco, 4 bombas explotaban en la Secretaría de Gobernación y en los periódicos El Sol de México, El Heraldo y Excelsior. En sus escritos póstumos, el general García Barragán afirma haber tenido pleno conocimiento de que las explosiones fueron obra de agentes estadounidenses protegidos por el general Luis Gutiérrez Oropesa. García Barragán afirma que el presidente Gustavo Díaz Ordaz tuvo pleno conocimiento de ese hecho, pero decidió no actuar en contra del jefe de su Estado Mayor, el general de brigada Luis Gutiérrez Oropesa. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Que serás feliz, te lo juro, pues yo solo para ti viviré. Jamás yo me iré de tu lado. Tú no te irás de mi lado, porque al fin nos llegó la felicidad.